Yo de niño me moría por tener uno de estos. Quería tener un Volkswagen Escarabajo porque había una película cuando yo tenía 6 o 7 años que se llamaba El Cupido Motorizado, que era como la primera versión del auto fantástico, pero era un Volkswagen así chiquito, inofensivo, que volaba, hacía piruetas, luchaba contra el mal. Era maravilloso, pero nunca pude tener ese auto porque mi papá tenía otro auto. Sin embargo, tenía un amigo que tenía un Volkswagen rojo y cada vez que él venía a la casa yo sabía que llegaba y que empezaba la diversión porque hacía ese sonido característico al llegar, ¿no? Podía pasar cualquier carro, pero cuando llegaba ese sonido sabía que era mi amigo que venía a la casa. Los Volkswagen han estado en mi vida todo el tiempo, ¿no? Siempre he habido muchísimos Volkswagen por toda la ciudad, pero especialmente hay 3 que han marcado mi vida. El primer carro que yo le conocí a mi mamá, Volkswagen naranja, llamado Herbie. El carro de mi primer enamorado y mi primer carro que me lo regaló mi papá con un lazo gigante en el techo y ha marcado muchísimas experiencias de mi vida. Yo en cambio nunca tuve un Volkswagen. En mi época universitaria era el carro absolutamente deseado, era el carro con el cual me gustaría haber hecho mi época universitaria. Un carro que podía ir por cualquier lugar, entraba a la playa, podía ir por camino de sierra, servía para divertirse, para juerguear, para todo. Lo que ustedes imaginan también para eso servía. Y tal vez por una especie de añoranza o cosa por el estilo, cuando mi hija me pidió un carro le dije, ¿por qué no te consigues un Volkswagen? Y es así que ella tiene actualmente un Volkswagen y creo que es bastante feliz. Hoy en 3G, pasión por el escarabajo. Oye, ¿qué están haciendo allá atrás? Hola, bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a hablar de la pasión por el escarabajo, este maravilloso vehículo, el Volkswagen, un vehículo que ha atravesado varias generaciones. Actualmente ya es casi una pieza de museo, pero estoy seguro que la mayoría de nosotros nos ha marcado en la vida. Nos acompaña hoy día uno de nuestros invitados, el rockero peruano de todos los tiempos. Así es, Gerardo Manuel, productor de radio, televisión, músico maravilloso, empresario de eventos, está lanzando un nuevo álbum que se llama, curiosamente, Disco Club. ¿Por qué se llamará así? Que reúne 5 décadas de rock. Así es, ¿cierto? Franco, muchas gracias por la invitación. Por favor, Gerardo, una pregunta. ¿Cuál fue tu primer Volkswagen? Porque ¿fue tu primer carro? Claro, mi primer carro fue un Volkswagen del año 58. En 1968. O sea, ya era un carro de 10 años de edad. Era un carro de 10 años de edad de un tío mío que se iba a comprar un Datsun. Ya. Y lo iba a dar en parte de pago. Entonces le dije, ¿por qué no entro yo en la operación, no? Y dicho y hecho, nos fuimos a Maquinarias en esa época que vendía Datsun. Y yo me hice cargo de las deudas del Volkswagen. Ajá. 120 soles mensuales. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto te costó? Me costó 6.000 soles. 6.000 soles de entonces. Sí, de entonces, sí. La pregunta es, ¿por qué escogiste un Volkswagen? Bueno, a mí me gustó siempre el Volkswagen porque era un carro muy práctico, era un carro muy adecuado para alguien que esté estudiando y a la vez que tiene pues los compromisos que yo tenía en la banda. En esa época yo estaba con los Chains, nos había ido financieramente muy bien y era el carro que me gustaba. ¿Te gustaba? Sí, era como decía un amigo mío, ya tengo un deportivo de 2 puertas con palanca al piso. ¿Y qué marca es, hermano? Volkswagen. ya esa era la parte, pero era un deportivo de verdad de 2 puertas y palanca al piso, ¿no? Claro, y tenía un motor 1100, hermano, al cual le apodábamos cariñosamente el motor Hoover. ¿Por qué? Por la lavadora Hoover que sonaba igualito al Volkswagen. Y tenía 6 voltios inclusive, o sea, ya era otra monstruosidad, ¿no? La corriente del carro era 6 voltios, ¿no? Carro raro, ¿no? Carro raro el Volkswagen, no se le echa agua, un montón de particularidades. Sí, fue el primer Déjame presentar a nuestro siguiente invitado, por favor. Él es Luis Veró, él es empresario dedicado a los viajes y al turismo. Luis no tiene actualmente un Volkswagen, pero lo has tenido durante gran parte de tu vida. Muchos años con un Volkswagen, has viajado por todo el Perú. Por gran parte por lo menos, ¿no? Y esa era una de las grandes ventajas de tener un Volacho, ¿no?
Era el carro pues de aro alto, del aro 15, que podía viajar por todos lados. Oye, ¿y trepaba ese carro? Claro que sí, claro que sí. Sierra, todo normal. Tenía esta particularidad, esta ventaja de no necesitar pues agua, ¿no? En las carreteras del Perú podía uno viajar por la costa tranquilamente. No se deshidrataba. No se deshidrataba. No era tampoco pues nunca se distinguió Volkswagen por su velocidad, ¿no? No, pues. Pero eran otros tiempos, las cosas no eran tan rápidas. Pero sí por su resistencia. Pero yo, Claro, yo exacto. tengo un dato. Sé que le quieres comprar a tu hija un auto, ¿no? Porque ella ya cumplió la mayoría de edad. Sí. Y tú le quieres regalar un Volkswagen. Y ella no atraca. Claro, pero yo tengo pues ese sentimiento, ¿no? Ese recuerdo, esas memorias del primer auto, como Gerardo, fue un Volkswagen. ¿Por qué no querría ella tener un auto clásico? Ya no son como los de ahora. Eso es algo que ya no les gusta. Yo creo que sí, yo creo que el Volkswagen, salvo contadas excepciones, ha pasado como de moda, ¿no? Hay hasta una generación que la mía, que ha conservado ese amor por el Volkswagen, Con ¿no? nostalgia. Con nostalgia, hemos pasado esos momentos en que el Volkswagen era como el perro, pues, ¿no? De la familia. ¿No? Sí. Era La parte de... mascota. Pero si te Claro, ponían la era- cola te volteabas. Claro, le faltaba ladrar nomás, ¿no? Era parte Pero, de la familia. Claro, no era el carro, era el miembro de la familia que le transportaba. Bueno, nuestro siguiente invitado es John Sánchez, él es presidente del Club de Aficionados de Volkswagen Escarabajo. Él es abogado, tiene 31 años, hasta ahora tiene su Volkswagen, Bocho, ¿no? Sí. Y es presidente de KD Perú. Ah, bueno, ya eso ya lo dije. Que es una asociación sin fines de lucro que desarrolla actividades de difusión a nivel nacional con el fin de generar servicios a la comunidad e iniciativas de restauración de los vehículos modelo Escarabajo y sus variantes. O sea, tú eres un apasionado, pero además, no solamente para ti, sino promueves la difusión. O sea, tú tienes un proyecto con el Volkswagen. El proyecto de Día nació hace muchos años atrás, de que pertenecía a los clubes de leones, en los cuales hacíamos acción social y servicio. Entonces, trabajé con un grupo de jóvenes cuando tenía 16 años y de ahí partió ese trabajo, ¿no? Pensé que si se puede unir jóvenes en función de un trabajo de servicio, ¿por qué no unir gente que tiene historias comunes con un Volkswagen Escarabajo? Y fue así que, en función de que yo tengo un Volkswagen ya hace 25 años con mi familia, se inició esta gran meta, ¿no? Que es de unir gente, unir historias y unir fuerzas para hacer el trabajo conjunto. ¿Y cuál es? A ver, dime una. Una de las historias sobre el señor Volkswagen. Sí, o sea, ¿qué es lo que es como la típica historia con el La Volkswagen? típica historia es el gran viaje familiar. La típica historia es que te fuiste a provincias, llegaste por ejemplo, a la zona esta de Ticlio, La Oroya, o conociste de repente la selva con tu Volkswagen Escarabajo. Lograste demostrar a tu familia que el Volkswagen que tenías en tu casa era un Volkswagen, un vehículo que servía para poder realizar lo que un 4x4 podía hacer. ¿Y por qué no? Mucha gente debe haber tenido su primer encuentro romántico en un Volkswagen. Eso también me lo han preguntado porque, mire, y me lo dicen, mi esposa y yo somos bastante altos. Yo mido 1,85 m, mi esposa 1,70 y tantos. No, ¿y cómo hicieron? Cuenta. No fue un Volkswagen. Era bien gracioso, en la universidad nos fascinaba un poco con eso y bueno. Sí, ese Volkswagen. Y se puede. Oye, ¿pero lo intentaron? Bueno, en realidad es algo bastante incómodo, pero muy... Claro, si una pierna salía por la ventana. Pero Lo que pasa es que tenía el techo de lona, pues. Techo de lona, por eso. Exacto. Sí, Tipo submarino. Tipo submarino. Pero de todas maneras, por ejemplo, ahí habría que haber hecho algún tipo de adaptación, supongo, darle a los asientos un poco más de inclinación que el asiento original. No se inclinaba el asiento, ¿verdad? Sí, bueno, si medías 1,85 m tenías esas complicaciones, ¿no? Pero yo que no mido 1,85 m, la verdad está bastante bien adaptado. Había que darle a veces a la espalda la forma del techo, ¿no? Natalia tampoco hubiera tenido problema. Ninguno. Bueno, vamos a irnos a una pausa y seguimos con estos recuerdos apasionados sobre los escarabajos. Actualmente uno compra un auto nuevo, lo arranca y dice, que está nuevecito, ni se siente, no se escucha. ¿Cómo era el Volkswagen? Comprabas un Volkswagen y decía, qué bonito suena. No tanto tampoco, no tanto, porque yo recuerdo haber tenido también un 1500 y el sonido era lindo, ¿no? O sea, muy Pero es suavecito. un poco, ¿no? Tembloroso. El más escandaloso era el 1300 para abajo. Pero una cosa, Gerardo, ahora me imagino que los jóvenes dicen, no, ese carro viejo,